Muchas gracias. Éxitos. Estamos al aire. Buenas tardes para todos y para todas. El Instituto de Filosofía les da una cordial bienvenida a la lección inaugural del semestre 2021. Este año la lección está a cargo del profesor asociado del Instituto de Filosofía, Sergio Orozco Echeverri. El profesor Orozco es desde el 2019 Research Fellow in Science, Technology and Innovation Studies de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, con formación en filosofía. Obtuvo un doctorado en Science and Technology Studies en la Universidad de Edimburgo. Ha tenido diversas posiciones de investigación y docencia en Colombia, Argentina, Alemania, Inglaterra y Escocia. De manera amplia, se interesa por la interrelación entre el conocimiento científico y las sociedades que lo producen, lo utilizan y lo transforman. Su investigación, informada por la historia de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia, se concentra en las transformaciones históricas de las disciplinas y particularmente de la mecánica, la filosofía natural y las matemáticas en los siglos XVI y XVII, especialmente en Inglaterra, Escocia y España. Actualmente investiga sobre la emergencia y el desarrollo de prácticas científicas en Sudamérica colonial, particularmente astronómicas, matemáticas y cosmológicas. La presentación de hoy, el profesor Sergio Orozco, se titula Las leyes de la naturaleza y la transformación de las disciplinas en la revolución científica. Al finalizar la presentación del profesor Sergio Orozco, habrá una conversación con el profesor y actual director del Instituto de Filosofía, Jorge Antonio Mejía. También en este momento se responderán sus preguntas. Recuerden escribir sus preguntas en los comentarios del Facebook y en la sección de preguntas y respuestas del Zoom para quienes estén conectados directamente aquí en el Zoom. Bueno, entonces de nuevo les agradecemos su presencia y su participación y les dejamos entonces con el profesor Sergio Orozco. Bueno, buenas noches, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por acompañarnos en esta conversación. Tiene esta lección inaugural el sabor del regreso. Durante algunos años he estado físicamente ausente del instituto y aún lo estoy, aunque con esta condición de virtualidad en la que vivimos parece ya no tener mucha importancia. Esta sensación de regreso, digo, nace de haber sido honrado con esta lección inaugural de las actividades académicas de este semestre y estoy muy agradecido con el instituto de tener la ocasión de que mis investigaciones sean la razón de que integrantes del instituto, de la universidad y quienes nos acompañan en este día, en esta tarde o en esta noche se reúnan. Sin embargo, este agradecimiento y la alegría que me produce tienen también una nostalgia y una cierta amargura que nace de la ausencia, de la certeza de la pérdida. Estos sentimientos surgen tal vez de enfrentar, a pesar de saberlo, que las cosas han cambiado y que el regreso en el que uno espera encontrar el abrazo de los amigos, de las amigas, de los colegas, no estará quien fuera profesor, colega y sobre todo amigo, Jairo Alarcón, quien estaría en primera fila esta tarde, con su saber espinosista, mirando con asombro por encima de sus gafas estas ideas sobre la historia de la ciencia, sobre la filosofía moderna, sobre el orden de la naturaleza. Sea esta la ocasión para recordar al querido profesor Alarcón
y que esta lección inaugural, como representación de la institución a la que dedicó su vida, sirva como mi homenaje a su memoria, a su legado de servicio y amor por el instituto, a su compromiso con el saber como un bien público y como transformador de la sociedad. Saludo esta noche a las autoridades académicas del instituto, a los profesores, a las profesoras, estudiantes del instituto, de la universidad, integrantes de la comunidad universitaria y a quienes nos acompañan en esta lección inaugural de las actividades académicas. Las leyes de la naturaleza y la transformación de las disciplinas en la revolución científica. La relación entre leyes y ciencia parece una relación de identidad. Seguramente ustedes han escuchado alguna vez sobre las leyes de Newton, la ley de los gases ideales, la ley de la conservación de la masa o sobre las leyes de la termodinámica. Algunas habrán tenido que memorizarlas, habrán pasado seguramente horas resolviendo ejercicios que muestran cómo estas leyes, codificadas en simbolizaciones, se aplican a problemas. El aprendizaje de leyes no es hoy en día solo un asunto de formación de científicos y de científicas, es al parecer un asunto de educación básica y de algún modo universal. Seguramente muchas se habrán topado también con las afirmaciones de que las ciencias blandas, como se denomina a veces a la biología o a las ciencias sociales, son soft, precisamente porque no cuentan aún con leyes de alcance universal, porque la complejidad de su objeto parece resistirse a la simplificación que exige el ascenso a la universalidad, o porque aún no capturamos el quid de una conexión esencial en una afirmación cuantificable. A la par también se encuentra extendida la idea de que son estas leyes de la naturaleza las que confieren a las disciplinas científicas un conjunto de principios que les permiten organizar articuladamente sus hallazgos para afrontar los retos de la innovación, pero también el entrenamiento de nuevas generaciones. Parece que entre más y mejores leyes, mejor es la ciencia. Aun cuando la mayoría de estas afirmaciones pueden ser controversiales para la filosofía de la ciencia, los estudios filosóficos sobre el conocimiento científico han reflejado esta preeminencia de las leyes en la ciencia. Existen consolidadas tradiciones filosóficas que tratan sobre el tema. De manera más reciente, por ejemplo, la variante realista y las antirreduccionistas. Pero más aún, el interés filosófico por las leyes creció recientemente ante la expectativa de su potencial para hacer avanzar las viejas discusiones filosóficas como la libertad y el determinismo, o la distinción entre los estados mentales y los sucesos físicos, o la demarcación entre los mundos posibles y los que no lo son. Las leyes de la naturaleza se extendieron más allá de la filosofía de la ciencia y encontraron terrenos fértiles en otros espacios de la filosofía. El panorama anterior nos expone a una situación un poco desconcertante. Las leyes de la naturaleza parecen fundamentales en nuestra comprensión del conocimiento científico y muy importantes en la filosofía contemporánea, y sin embargo, sabemos poco sobre el origen de estas leyes. No me refiero al origen de esta o de aquella ley, ni a la primera aparición reconocible de la expresión ley en relación con la naturaleza, sino al origen de las leyes naturales como afirmaciones cuantificables, de algún modo necesarias, que constituyen por sí mismas, en sí mismas, una explicación. Es decir, a la idea de las leyes naturales que ha estado la base de lo que identificamos como la ciencia moderna. De ahí que asociada a esta idea se piensa que el mundo está gobernado por leyes específicas, cognoscibles, codificables. La falta de distinción entre usos de la expresión leyes de la naturaleza ha llevado a pensar que las leyes de la naturaleza no han tenido una historia, que siempre han estado ahí o que de algún modo se corresponden con una operación natural de la mente. Una clasificación general de las leyes desde el punto de vista histórico puede ayudarnos a claridad el problema que estoy mencionando. Usualmente a la pregunta, ¿por qué algo sucede de la manera en que sucede? El tipo de explicación más sofisticado que ofrecemos es una ley, porque obedece una ley o porque sigue una ley. Sin embargo, las leyes de la naturaleza tienen diversas significaciones que pueden agruparse convenientemente de la siguiente manera. Hay un primer significado, un primer sentido, que es impreciso y difuso, que está ampliamente extendido en el que la expresión leyes de la naturaleza es sinónimo de orden o de regularidad en general. Este se encuentra, por ejemplo, ampliamente en las tradiciones judeocristianas, en el que la noción de orden estaba asociada con Dios como legislador y juez, como quien impone un orden a la naturaleza. Aquí las leyes no son más que afirmaciones genéricas o simplemente un sinónimo de un orden inmanente a la naturaleza. Este es un uso también importante en la Grecia clásica.
Hay un segundo sentido que podemos denominar matemático, en el que aparece de manera muy importante en las ciencias medievales o en las ciencias medievales, en que el término ley se utiliza especialmente en óptica para referirse a una regularidad natural, observable y en muchos casos cuantificable o medible. Esta regularidad formulada en términos abstractos apuntaba a una conexión entre elementos. El caso más famoso es la ley de refracción, denominada ley por el mismo Roger Bacon en el siglo XII, en que relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción de la luz, aunque no ofrece esto ninguna explicación causal. Es decir, enuncia la regularidad de esta conjunción habitual, indica una conexión, pero no ofrece la explicación causal del asunto en cuestión, en este caso, el cambio en el ángulo de la luz. Y aparece un tercer sentido, que es el que me interesa, y es el sentido específico de leyes naturales como afirmaciones singulares, como enunciados singulares cuantificables, necesarias, que explican la regularidad de los fenómenos, y en este sentido operan como causas, que fue introducido por Descartes en el siglo XVII. Estas leyes no se refieren necesariamente a fenómenos observados o directamente observables, pero estarían supuestas como causas en cualquier fenómeno observable. De este modo, estas leyes son, en últimas, los principios básicos de interacción de las entidades fundamentales del universo, más que la descripción de una regularidad fenoménica. De allí entonces su universalidad y su necesidad. Pero tienen estas leyes en sus diversas tipologías una historia. En el primer sentido, es virtualmente imposible, en tanto se trata de una expresión que se encuentra prácticamente en todas las culturas cuando se refieren al mundo natural. En cuanto a regularidad, eso nos conduce a la historia de las leyes particulares o, en últimas, a la idea de que la mente es una máquina de atribución de causalidad, y entonces la explicación histórica sería una suerte de ejemplificación de esta máquina en operación. Sin embargo, tenemos un tercer sentido en el que yo sostengo que hay una historia de las leyes de la naturaleza, y es el sentido específico que apareció, según las tradiciones, en la revolución científica del siglo XVII o de los siglos XVI y XVII. Voy a presentar de manera muy esquemática algunas soluciones que se han dado a la explicación de este sentido específico y a las razones por las cuales apareció en el siglo XVII. Hay un primer sentido, entonces, que intentan responder qué surgió, cuándo y cómo, en la década de los años 40 y 50, con la historiografía intelectualista en Cambridge, que sostiene que las leyes de la naturaleza surgieron en la revolución científica gracias al surgimiento del capitalismo y al absolutismo, que permitieron la personificación de un Dios legislador. Eso implica entonces que esa idea, esa expresión general, genérica de leyes de la naturaleza, inmanente en el orden natural, se habría aparecido en un sentido específico en relación con el mundo natural como una extensión de una metáfora política y de una metáfora de una forma de gobierno, que señala, por ejemplo, Zilsel, que no es, por ejemplo, una coincidencia que las leyes cartesianas hubieran surgido en la Francia absolutista. Esta es una, digamos, estos primeros estudios ponen la cuestión sobre la mesa. Aparece posteriormente dos caracterizaciones de Oakley y Milton, que sostienen más bien que hemos de buscar el origen de esta concepción de las leyes de la naturaleza en unas discusiones teológicas que van al siglo XIII, en el que hay una condena al aristotelismo, y entonces aparece una discusión entre lo que es inmanente y lo que es sobrepuesto a la naturaleza. Y en ese sentido, entonces, aparece asociado, por ejemplo, al nominalismo y a una concepción de Dios como un ente absolutamente libre, la idea de unas leyes que se imponen desde afuera hacia el mundo, más que la autonomía del mundo y la necesidad inmanente que podría conducir al ateísmo. Esa idea entonces, que es la que conduce a la condena en el siglo XIII de doctrinas aristotélicas, desarrollaría una concepción de la voluntad divina en la cual el mundo está gobernado por unas leyes impuestas desde fuera, no inmanentes a su naturaleza. Hay una tercera perspectiva más que una solución concreta, y son los estudios terminológicos de James Brovey y de Sophie Roux, que son distintos en naturaleza, pero lo que hacen es que proporcionan una cierto mapa de los usos de la expresión leyes de la naturaleza. Brovey, por ejemplo, sostiene que esa idea de ley pura y simple aparece en Roger Bacon y que se asemeja al uso moderno. Yo, como he postulado en principio, creo que no se trata
de un uso semejante, aunque están relacionados, y Brew piensa que se trata de diferentes manifestaciones de una misma afirmación, hace una distinción entre regularidades físicas y matemáticas, un uso metafísico que es semejante al que he mencionado en un primer lugar, y considera que lo que es en la evolución científica es una amalgama de sentidos anteriores y que conserva características de esos. Al debate entonces se une la tesis sobre la metafísica cartesiana del profesor John Henry, que aparece en 2004 con unos refinamientos en el 9 y en el 16, en el que Henry sostiene que la expresión leyes de la naturaleza es específica y singular en el caso cartesiano, porque está enraizada en la visión mecánica del mundo, y más que enunciar regularidades, estas leyes cartesianas son principios de interacción básica del universo. Entonces no se trata más de conectar una cosa con la otra, sino más bien de establecer unas generalizaciones que en principio no son directamente observables, pero que más bien constituyen un nuevo marco de explicación que reemplazaría precisamente las concepciones de la naturaleza, en particular de la materia, como inmanentes o como dotadas en sí mismas de capacidades, por ejemplo, de movimiento. El problema es que Descartes toma estas leyes, piensa Henry, de las tradiciones matemáticas mixtas y encuentra entonces un problema para justificar de manera específica cómo regularidades matemáticas adquieren el alcance universal y necesario de la metafísica. Y entonces su tesis sostiene que esta es la razón por la cual Descartes acude a la metafísica a partir de 1630. Mi perspectiva entonces surge de una serie de preguntas. ¿Por qué Descartes decidió transformar los principios matemáticos en afirmaciones causales? ¿Qué problema resolvía este desarrollo? ¿Cuáles son los antecedentes inmediatos, es decir, conexos en el espacio y en el tiempo, de esta introducción a las leyes de la naturaleza? ¿Qué conexiones tiene este uso de la expresión con otros usos que circulaban en la época? ¿Están relacionados? ¿Son diferentes? Si la mecánica desempeñó un papel central como modelo del conocimiento y del mundo, ¿cuál es la conexión con las leyes de la naturaleza? Pero también surgen unas preguntas un poco más generales. Por ejemplo, ¿por qué si las leyes de Newton son tan similares a las de Descartes, y al mismo tiempo las leyes newtonianas se utilizan para rechazar la filosofía cartesiana o se construyen en oposición? ¿O por qué Newton no denomina sus hallazgos leyes de la naturaleza, sino leyes del movimiento o axiomas? ¿Por qué no llama su ley de gravitación una ley de la naturaleza? ¿Qué está en juego en estas distinciones? ¿O por qué los logros más importantes de Galileo y Kepler, que tradicionalmente entendemos como leyes, no fueron denominados por ellos mismos con esa expresión, si los recursos intelectuales que utiliza Descartes estaban también disponibles y hacían parte como de los recursos intelectuales de los que disponían? Con el fin de responder estas preguntas y avanzar en esa comprensión del origen de las leyes de la naturaleza, entonces tengo dos afirmaciones, o tengo dos ideas. La primera es que las leyes de la naturaleza no es una expresión general o neutral que filósofos naturales y matemáticos utilizaron como una rúbrica independiente del contenido de aquello a lo que lo aplicaban. Las leyes de la naturaleza no aparecieron, como mostraré, como rúbrica neutral para clasificar hallazgos en ciencias. Pensemos en términos como axioma o definición, si bien las leyes terminan alineadas un poco con esta terminología. Por el contrario, surgieron como logros concretos con una función operativa en el intento cartesiano por reemplazar la filosofía escolástica por una física a priori que explicara los fenómenos por sus causas y consecuentemente implicadas en una red de asunciones, tradiciones y prácticas que son esenciales para entender no solo la formulación cartesiana, sino la posterior recepción inglesa de estas leyes y la formulación de las leyes del movimiento en Newton. Y cómo a partir también de los principios de Newton, estas leyes se asocian con el progreso social y moral. Mi segunda afirmación, que es una suerte de subafirmación de la primera, es que de manera concreta lo que quiero decir es que las leyes de la naturaleza surgieron como un subproducto de las transformaciones disciplinares, en particular de las artes mecánicas, las matemáticas y la filosofía natural en el siglo XVII. Por subproducto quiero dar a entender que esta transformación no es intencional, es decir, que las leyes no aparecen como respuesta a un problema del tipo ¿qué es X? O por
que X es como es, sino que más bien son una función de la solución a preguntas de este tipo, preguntas astronómicas y cosmológicas principalmente. Las preguntas que intenta resolver Descartes y luego Newton terminan involucrando las leyes como parte del ejercicio de reorganización disciplinar o boundary work, como se denomina las actividades de demarcación de los saberes en la construcción misma de la actividad cognitiva del mundo. Esta solución al problema, y aquí, digamos, expongo un poco mis cartas metodológicas, toma elementos de los estudios de la ciencia, como seguramente han podido apreciar. El primero son las herramientas del boundary work de Gearing, que permite analizar cómo campos del saber se construyen a partir de ejercicios de inclusión e exclusión, particularmente durante las controversias. El segundo elemento en que se basa mi solución es el finitismo de la Escuela de Edimburgo, en estudios de la ciencia, que asumo aquí como la investigación sobre los usos de las leyes de la naturaleza, teniendo en cuenta que los usos anteriores de la expresión no prefiguran o contienen los usos siguientes, y en consecuencia hemos de clarificar las redes conceptuales, pero también materiales, sociales, en las que varía esta expresión. De acuerdo con esto, más que un análisis de las obras publicadas y cómo se utiliza la expresión en ellas, por ejemplo, los Principia de Descartes, es fundamental esclarecer cómo las leyes se hacen camino hasta llegar allí y luego qué caminos siguen. En otras palabras, mi interés es investigar o ha sido investigar la génesis del pensamiento cartesiano, en la génesis del pensamiento cartesiano, cómo, cuándo y sobre todo por qué las leyes de las tradiciones matemáticas se introdujeron como elementos de explicación causal. Para esto es importante empezar por el sitio del que Descartes toma las ideas de leyes naturales como regularidades, la organización matemática de las artes mecánicas. Voy a presentarles aquí un esquema de los temas que voy a simplemente bocetear, porque son amplios y quiero es como trazar un derrotero más que ir a muchos detalles, aunque en los detalles está la riqueza del argumento, pero podemos ir a algunos si es del caso. Luego veremos cómo Descartes, en su correspondencia, da indicios de la transformación de su comprensión del mundo natural en el proyecto de una física causal que termina en una fundamentación metafísica del conocimiento. Esta nueva forma de explicación se recibe críticamente en Inglaterra, de manera particular por sus connotaciones metafísicas y teológicas, es el numeral 3, y es precisamente en este contexto de crítica y en este examen de las leyes que Newton reformula y encuentra, por una vía muy distinta a la cartesiana, que las regularidades matemáticas pueden probar el sistema del mundo. Ese es el punto siguiente. La filosofía de Newton tuvo sus primeros y más fervorosos seguidores en Escocia, en la que los debates sobre la educación pública y la necesidad de proyectos de divulgación del saber sirvieron como vehículos para apropiación del pensamiento newtoniano. De este modo, la concepción del mundo en términos de leyes matemáticas precisas formó una amalgama con virtudes morales y como una forma de ver la sociedad en la que el conocimiento estimulaba el progreso social y material. Me voy entonces a reseñar brevemente las artes mecánicas. En el siglo XVI, un conjunto más bien disperso de prácticas y técnicas denominado mecánica se organizó en la forma de una ciencia media matemática inspirada en las divisiones escolásticas del conocimiento. Las artes mecánicas indiscernibles de las matemáticas prácticas incluían actividades que utilizaban máquinas e instrumentos, tales como la edificación de construcciones civiles y militares, la fabricación de armamento y municiones, la medición de tierra, la contabilidad. Una importante consecuencia de esta transformación de las artes mecánicas en un saber organizado institucionalmente fue la elaboración de una nueva forma de explicar y producir máquinas con base en la geometría, que vemos, por ejemplo, fortificación. Esta forma, inspirada en los problemas mecánicos atribuidos a Aristóteles, recuperados en el Renacimiento, planteaba la reducción de la configuración o diseño de cualquier máquina compleja a la más simple, la palanca, cuyas propiedades se explicaban en términos de la geometría del círculo. En un momento vamos a ver eso gráficamente. Así las cosas, el descubrimiento del diseño geométrico de las máquinas apareció como la forma de hacer posible, al menos en principio, máquinas capaces de desempeñar cualquier operación. De este modo, entonces, la expresión mecánica referida a una ciencia de las máquinas durante el Renacimiento puede llevar a pensar que se trataba de una disciplina organizada y consolidada semejante a la astronomía o a la óptica, con tradiciones desde la antigüedad y con instituciones del saber y la enseñanza.
pero más bien las antiguas tradiciones de mecánica no sobrevivieron significativamente a sus periodos de formulación y durante la Edad Media la mecánica no contó con comunidad de practicantes y menos aún con un lugar institucional. Pues en la Italia del siglo XVI, el significado clásico de mecánica como ciencia matemática del conocimiento fue retomado. La creciente importancia social, económica y militar de las máquinas y sus fabricantes crearon nuevos espacios sociales para el desarrollo de actividades mecánicas y a la vez proporcionó formas de ascenso social de sus practicantes. Los intelectuales intentaron explicar el espectacular desarrollo de las artes mecánicas a través de la reinterpretación de varias tradiciones textuales que están disponibles en el Renacimiento. Las obras de Euclides y Arquímedes y los problemas mecánicos o cuestiones mecánicas atribuidas a Aristóteles. Aquí presento como un breve cuadro esquemático que dice mecánica atribuida a Aristóteles y dice que además de las artes productivas hay un saber de las máquinas y que ese saber es teórico y que es una ciencia de las causas y los principios de la mecánica. Y esa causa en particular es una causa formal que se refiere al diseño o la configuración de la máquina. Esta tradición se entrecruza con una tradición que tiene un origen distinto, con tradiciones que tienen un origen distinto, que son las tradiciones de Arquímedes y de Euclides, que intentan organizar el saber de manera axiomática. La confluencia, entonces, en el siglo XVI, de los intentos por teorizar por parte de los practicantes, de los intelectuales que traen elementos de la mecánica atribuida a Aristóteles y las tradiciones axiomáticas organizadas de Arquímedes y Euclides, entonces, en manos de humanistas, de matemáticos y de profesores de matemáticas, produce una suerte de reorganización en el saber intelectual y forma la ciencia de la mecánica como un saber relativamente axiomático y organizado a finales del siglo XVI. Se trata entonces de una ciencia mixta que toma sus principios de las matemáticas, pero es objeto de la naturaleza. Todos los problemas mecánicos tendrían su origen en las propiedades geométricas del círculo. Hay tres grandes grupos, humanistas, practicantes de mecánica que teorizan sobre mecánica y los profesores de matemáticas, entre los que está Galileo. Ahí entonces, entre ellos, yo muestro que lo que es común o lo que empieza a aparecer es la idea de que ese saber de las máquinas es el saber de una causa formal que está expresada en términos matemáticos. Que esa causa es la forma o configuración, pero no en el sentido material sensible, sino más bien en el sentido del poder o virtud, es decir, de aquello que es capaz de hacer la máquina en términos de su distribución y de su organización matemática. Esto junto con la idea axiomática de que los problemas mecánicos se pueden reducir unos a otros, es decir, pueden tomar, esta es una cita de cuestiones mecánicas, pueden tomar otra forma y equipararse, por ejemplo, al círculo o equipararse a los principios de la palanca, permite entonces que cualquier problema mecánico se reduzca a unas formas esenciales que se conecten con el saber matemático y los podamos no solo resolver desde el punto de vista cognitivo para explicar la máquina, sino desde un punto de vista productivo, es decir, para generar nuevas máquinas. Aquí tenemos una ilustración de cómo las cuestiones mecánicas muestran, las cuestiones mecánicas que son una serie de problemas, cómo esos problemas están referidos en principio, por ejemplo, a la palanca o a la balanza y cómo estos en última instancia estarían referidos a las propiedades geométricas del círculo. Este programa estaba explícito entonces, por ejemplo, en las obras de Herón de Alejandría y caracterizado también en los problemas mecánicos de Aristóteles. Me muevo entonces rápidamente a Descartes, pero antes de esta diapositiva, la conexión de Descartes con estas tradiciones mecánicas es compleja y sutil, pero esencial para comprender su formulación en las leyes de la naturaleza como principios básicos del funcionamiento del universo. No puedo aquí de nuevo más que trazar un derrotero, dejando por fuera detalles que de algún modo constituyen la complejidad que solo se aprecia en la intimidad del desarrollo del conocimiento. Sin embargo, algunas pinceladas pueden al menos indicar lo que quiero decir. La primera conexión documentada de Descartes con las prácticas de la mecánica como estudio matemático se da en 1618, cuando conoce al ingeniero y filósofo natural Isaac Bachmann en las filas del ejército de Maurice de Nassau. Sabemos que Descartes se educó con los jesuitas en La Flèche, bajo la Ratio Studiorum, donde seguramente tuvo acceso a una educación matemática relativamente desarrollada para los estándares de la época. Lo cierto es que el encuentro con Bachmann le abrió las puertas a un mundo desconocido
y en ese impulso inicial cree Descartes encontrar una forma de explicar de dónde viene la certeza de las ciencias. Este proyecto, que finalmente fracasaría, queda inconcluso en las reglas para la dirección de la mente o del espíritu, sobre el que vuelve una y otra vez hasta 1628, cuando estaba ya vinculado a los círculos intelectuales de París a través de Mersenne. Descartes desarrolla una serie de exigencias al conocimiento en general, basado en la certeza de las matemáticas, que terminan generando una serie de dualismos difícilmente conciliables entre sujeto y objeto, entre certeza y probabilidad o entre forma y contenido del conocimiento. En un momento de su vida, Descartes busca, bastante crítico, Descartes busca moverse a Holanda por razones que son un objeto de especulación. Sin embargo, desde el punto de vista de su agenda intelectual, Descartes había mostrado su genio matemático en los intercambios epistolares con Mersenne, había desarrollado algunas ideas importantes para su época en óptica, en geometría y en temas de movimiento, pero el ambicioso proyecto de las regulae parecía no tener salida. En 1628 y 1629, Descartes pasa a visitar a su amigo Isaac Bateman, a quien no veía hace años y con quien no tenía correspondencia, quien era entonces rector del Colegio de Dordrecht. En las reuniones, Bateman señala a Descartes sus notas, en las que está trabajando en una explicación basada en la hidráulica del sistema planetario de Kepler. Bateman, matemático práctico, ingeniero militar, encuentra en las explicaciones keplerianas del movimiento planetario ejercicios juiciosos de cálculo geométrico, pero se siente defraudado de las explicaciones causales que considera animistas y supersticiosas. Bateman se muestra confiado en la posibilidad de reemplazar estas explicaciones keplerianas con modelos mecánicos. El diario de Bateman, que a la fecha solo había sido visto por Descartes y más adelante por Gassendi, intentaba reescribir los elementos de la astronomía nova en términos mecánicos. Al momento de asentarse en Holanda, Descartes parece no tener una agenda intelectual clara y se dedica al estudio de pequeños problemas en óptica y meteorología. Hacia 1628, inicia una correspondencia con Mersenne en la que se puede percibir un movimiento que parte del estudio de algunos fenómenos climáticos y ópticos muy singulares, como el parhelio, hasta la concepción de una nueva física en 1630. Lo más interesante de este proceso que se ve en las correspondencias es, a mi modo de ver, que más que una suerte de generalización, Descartes toma ideas de la explicación kepleriana del mundo, que reformula en términos de vórtices, y pone en el corazón de su sistema del mundo un principio de conservación del movimiento que ya Bateman había formulado en su diario, al que seguramente Descartes tuvo acceso. Dice Bateman: he escrito anteriormente algunas cosas sobre los movimientos de las estrellas y de la Tierra, que son un poco diferentes de las ideas de Kepler, y quizá, cuando tenga algún tiempo libre y me deshaga esta pesada carga de su trabajo como rector, inadecuada para todo pensamiento, trataré estos asuntos de manera mucho más precisa de lo que Kepler lo hace. Por un lado, porque empiezo con una visión fundamental que él se rehúsa a aceptar, según la cual la luz, como he dicho antes, es corpórea, y de otro lado, porque él no sabe lo que es muy cierto, esto es, que cada cosa es movida, que cada cosa que es movida continuará haciéndolo a menos que algo se lo impida. Hay aquí entonces una formulación de un principio de la conservación del movimiento. El proceso de creación del mundo, el tratado que contendría esta nueva visión cartesiana de la naturaleza, muestra cómo Descartes considera inicialmente el principio de la conservación del movimiento de los cuerpos en el vacío, algo que cualquier lector o lectora de Descartes sabrá resulta antitético con su concepción del cuerpo por dimensionalidad. Además, el tratamiento cartesiano rechazará la naturaleza corpórea de la luz, que Bateman defiende, y en su lugar será conceptualizada como una tendencia. Pero más allá de estos detalles, el proceso creativo muestra que a partir de la visita con Bateman, Descartes toma otro rumbo. En octubre de 1629, sugiere a Mersenne que está trabajando en lo que dice la escritura de un pequeño tratado que contendría la explicación de los colores del arco iris y las ideas de algunos fenómenos sublunares. Mersenne menciona que ha entrado en contacto con Bateman, gracias a los oficios de Pierre Gassendi, quien consideró a Bateman como uno de los matemáticos más importantes luego de hojear su diario. Mersenne, tan presto en generar disputas, dice que Bateman se presentó como maestro de Descartes, algo que no es del todo cierto cuando se revisa la correspondencia. Pero a partir de allí, Descartes pide a Bateman que le regrese el Compendium Musicae, un manuscrito que le había enviado de regalo luego de conocerse en el ejército, y rompe enteramente la relación. De hecho, su correspondencia desarrolla una sutil estrategia de desprestigio hacia Bateman, anotando irónicamente al final de una y otra demostración matemática que, dice textualmente,
y de este modo se demuestra matemáticamente que lo que escribió Bateman es falso. Dice, ac proinde mathematice demonstratur, illud quod Batemanus scripserat esse falso. Pero más allá de una lectura psicológica, Descartes había estado exponiendo a Mersenne antes de este encuentro de Bateman y Mersenne como propias ideas que tomó de Bateman, como la conservación del movimiento y, como veremos, el recurso a modelos hidráulicos para explicar el sistema del mundo. En la correspondencia con Mersenne, Descartes despliega estrategias para marginar a Bateman del debate de los círculos intelectuales y lo consigue con éxito. Bateman se retira de la escena al mismo tiempo que Descartes anuncia a Mersenne la escritura de una física que explicaría la totalidad de los fenómenos naturales por sus causas hacia 1630. Sin embargo, Descartes había estado prometiendo inicialmente un pequeño tratado sobre los colores del arco iris y dilatando su entrega a Mersenne. Hacia abril de 1630, Mersenne pregunta cuándo puede tener este tratado y Descartes explica cómo ha obtenido que ha obtenido riquezas inesperadas, dice, lo cual ha modificado su proyecto. Es como si un hombre empezara a construir una casa, no causa, y entonces adquiriera una riqueza inesperada y cambiara de estatus, de modo que la construcción que había empezado es ahora muy pequeña para él. No obstante, Descartes ofrece algunos avances. Explica, por ejemplo, que un punto que tendrá que incluir en su física dice, que asumo que el movimiento impreso, una vez en un cuerpo, permanece en él en todo instante, a menos que sea tomado de él por alguna otra causa. En otras palabras, vacío, aquello que ha empezado a moverse, se mueve siempre a la misma velocidad. Las nuevas dimensiones de este tratado empiezan a entrar en contradicción con Aristóteles. Nótese, sin embargo, cómo en principio Descartes hablaba del mundo sublunar. Descartes escribe ahora a Mersenne que, si bien se encuentra adelante en su tratado, ha decidido no ponerle su nombre y no publicarlo hasta aún no recibir escrutinio por parte de otros. Dice esto en una clara alusión a los problemas de la reorganización disciplinar, que esto se debe a que la teología, que se ha enraizado tanto en Aristóteles, que es imposible exponer una filosofía diferente sin entrar en aparente contradicción con la fe. En esta misma carta, Descartes clarifica que el principio anterior que asumió en su tratado, el principio de conservación, ahora será demostrado. Hacia 1630 informa Mersenne que ha decidido incluir el cuerpo humano como parte de su física. Para abril, Descartes explica que ha obtenido riquezas inesperadas en la carta ya mencionada y que avanza en la dirección de una nueva metafísica. Le consulta a Mersenne sobre la conexión entre teología y física aristotélicas y parece entonces allanar el terreno diciendo lo siguiente. Esta cita es muy importante, dice: en mi tratado de física discutiré una serie de temas metafísicos y en particular el siguiente. Las verdades matemáticas que se llaman eternas han sido establecidas por Dios y dependen de Él enteramente, no menos que el resto de sus criaturas. En efecto, decir que estas verdades son independientes de Dios es hablar de Él como si fuera Júpiter o Saturno y sujetarlo a Estigia o al destino. Por favor, no duden en afirmar y proclamar en todo lugar que es Dios quien ha establecido leyes en la naturaleza, al igual que un rey establece las leyes en su reino. Para un lector del siglo XVII no es inmediatamente evidente porque un tratado de física habla de matemáticas y más aún de principios matemáticos. Por supuesto, Galileo había asociado las matemáticas con la filosofía natural y Descartes mismo había hecho desarrollos en esta dirección. Pero una cosa es mostrar como Galileo que las matemáticas pueden alinearse con el mundo y sirven para resolver algunos problemas, y otra muy diferente es afirmar que los principios de la física son verdades matemáticas establecidos por Dios como leyes en la naturaleza, es decir, como creación. Aunque la alusión a este Dios, que es sin duda el Dios cristiano, es sin recurso a la tradición del Dios legislador, se conecta aquí con las leyes como verdades matemáticas, es decir, como enunciados concretos cuya naturaleza y verdad dependerán de Dios sí, pero existen en la naturaleza. De manera interesante, una vez introducida esta idea de leyes, Descartes explica a Mersenne que ha encontrado también la idea de que el vacío es imposible, pues el mundo está compuesto de pequeños corpúsculos que pueden penetrar incluso, dice, los cuerpos más sólidos y están hechos de las mismas sustancias. Aparece entonces aquí un pequeño recuento de lo que llevamos hasta ahora. Descartes conoce a Bateman, se familiariza con las físico-matemáticas, entre 1619 y 1628 trabaja en óptica irregular. Encuentra en 1628-1629 a Bateman escribiendo sobre Kepler, y a partir de allí inicia un proceso que lo lleva a la consolidación o la formulación del mundo. Ese proceso básico que retoma es el principio de conservación del movimiento,
en el que el movimiento no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ni se transforma, no solamente transmite. Y entonces Descartes plantea una cosmovisión basada en materia y en movimiento, tomada entonces de esa idea de la filosofía de la mecánica. Dios habría establecido entonces las leyes de la naturaleza, que son tres, como las enuncia. No me interesa mucho el enunciado concreto por lo pronto, pero los cuerpos, dice, no cambian su estado de reposo o movimiento por sí mismos, es decir, no está la posibilidad de que por sí mismos cambien. El movimiento más simple es el rectilíneo y el movimiento perdido por un cuerpo es ganado por otro. De allí entonces que en esta idea cartesiana Dios sea causa primaria del movimiento. La pregunta por qué es en últimas porque Dios así lo quiso, pero las causas secundarias serían las leyes del movimiento, es decir, por qué, y la filosofía natural responde porque los cuerpos no cambian por sí mismos, o porque el movimiento rectilíneo así, o porque el movimiento perdido por un cuerpo es ganado por otro, es decir, constituye explicación causal. Voy a reseñar de manera muy pronta la recepción, el interludio entonces de la filosofía cartesiana en la Inglaterra de la Restauración, que nos conecta con Newton. Y esa recepción de las leyes se da en el marco de una recepción general. Hay un rechazo general entonces en principio de la metafísica cartesiana, porque la idea cartesiana de Dios, como dice Isaac Barrow, de un titiritero que despliega su arte ad nauseam, es decir, que repite y repite el mismo truco eternamente, preservando esas leyes una y otra vez, resulta inadecuada desde el punto de vista de la teología. Pero también hay una recepción en el contexto mecánico por los mismos que reciben esta metafísica también crítica teológicamente, en el sentido en que las leyes cartesianas irían en contra de la experiencia. A la tradición cartesiana se opone una tradición enraizada desde el Renacimiento en Inglaterra, que sostiene que la materia está dotada de principios de movimiento en contra de la primera ley cartesiana, y en particular de principios como el magnetismo, la atracción y la repulsión. Esas tradiciones entonces de filosofía experimental inglesa que someten a contrastación empírica las leyes cartesianas, lo que terminan haciendo es llevando ese discurso de las leyes de una metafísica y la física a una mecánica como una disciplina matemática, es decir, reconectando con el sentido de la Italia del siglo XVI, que trata de propiedades abstractas en la medición de los cuerpos. Y esos resultados, sin embargo, deben validarse en la experiencia. Esas son como a grandes rasgos las críticas que aparecen, y en este contexto aparece entonces la recepción crítica también de Newton, quien entre 1660 y 1670 estudia con juicio la obra cartesiana, y él mismo escribe en su modestia característica, que se hizo en pocos años y de manera autodidacta, maestro del todo. En diferentes libretas separa y compartimentaliza temas como la filosofía natural, la mecánica y la alquimia. Esto es muy importante porque se va a preocupar en su libreta mecánica sobre las leyes del movimiento, como las plantea Descartes y cómo le llegan a él a través de las críticas de la Inglaterra del siglo XVII, del periodo de la Restauración. Hay una crítica que comparte con la crítica según la cual en el cartesianismo se hace innecesaria la figura de Dios, y entonces a partir de eso se incorpora de manera más clara las tradiciones mecánicas. En una libreta que va de 1664 a 1666, que es la que ven la carátula allí a la derecha, Newton trata con estas leyes cartesianas en el contexto de la mecánica, como acabo de decir, es decir, como un estudio geométrico del impacto, que intenta cuantificar el movimiento y la predicción, particularmente de la colisión de cuerpos elásticos y de cuerpos inelásticos. Caracteriza ese impacto como un encogimiento inicialmente, como un resorte en el que hay una influencia de Robert Boyle, pero hay un cambio fundamental de perspectiva. En vez de hablar de la fuerza del cuerpo, que es una idea, digamos, que Descartes intenta superar, pero que tiene problemas y termina recurriendo a la noción de Dios como generador o como causa última del movimiento, y mientras sus contemporáneos, digamos, como Robert Boyle, enfatizan las características y las propiedades de los cuerpos y la fuerza, por ejemplo, inmanente en los cuerpos como causa del movimiento, Newton analiza la fuerza como el resultado del cambio del movimiento. Es decir, voy a mirar eso un poco de detalle, la colisión estaría determinada por, hay una fuerza en el cuerpo que él termina pensando como la inercia, que es una capacidad de resistir
a los estímulos externos más el impacto externo del cuerpo. El análisis de estos dos elementos produciría un cambio de movimiento y es ese cambio de movimiento el que puede ser cuantificable. Eso lo codifica en un axioma, axioma 100, como lo denomina, no es que tenga 100 axiomas, pero parece ser un axioma con el que parte de cero y dice todo aquí, es un typo, todo cuerpo persevera naturalmente en su estado a menos que sea interrumpido por una causa externa. Un cuerpo que sea movido siempre mantendrá su celeridad, cantidad y determinación. Esta reorganización de la ley cartesiana, en realidad cuando habla de causa externa, Newton está hablando, dice, y así es claro cómo y por qué en el movimiento de los cuerpos algunos requieren una causa más eficaz y otros menos para impedir o potenciar su velocidad. Y el poder de esta causa es lo que se denomina fuerza. La onda es que ahora esta fuerza se puede cuantificar a partir del cambio de movimiento. Un poco después, Newton se dedica al estudio de la profecía y la historia. Este es un elemento conectivo muy importante en el que el corazón de los estudios lo lleva a formular una crítica a las tradiciones cristianas y en particular considera que hay una corrupción de la fe que lleva a la idolatría, que por ejemplo en el caso del catolicismo para él estaría representado en la adoración de falsos dioses, como los santos, como la Trinidad o como las reliquias. Piensa que hay una religión precristiana, que estaría, por ejemplo, en Moisés, en Noé, que preserva elementos de un saber revelado por Dios, pero que no se habría corrompido. Newton identifica en estudios históricos este saber, trata de identificarlo con los templos vestales que, según él, representarían la religión correcta porque representan el universo, y en estos templos habría un fuego central acompañado de 7 lámparas que simbolizarían los planetas. Newton considera entonces que esa corrupción de la fe se traduce en falsas filosofías, como la que él considera es falsa, la filosofía griega y la filosofía cartesiana. Estando concentrado en estudios religiosos, recibe Newton una visita en 1684 de Edmund Halley para ver si es capaz de demostrar qué órbita describiría un cuerpo bajo una fuerza central que varía en proporción inversa al cuadrado de la distancia. Y que es un problema que Halley no había podido resolver junto con Christopher Wren y Robert Hooke, expuesto ante Newton. Newton dice que lo puede resolver fácilmente y en noviembre de 1684 escribió un primer borrador del texto denominado De motu sobre el movimiento, en el que demuestra el problema, efectivamente, que Halley le plantea, mostrando las proporciones keplerianas del movimiento planetario en conexión con su reorganización de las leyes cartesianas, como lo vimos hace un momento, en un sentido puramente matemático. Pero aquí sucede algo que a mí me parece muy importante, y es que en diciembre de 1684, luego de que envía la primera versión, Newton se da cuenta que con esos mismos principios que ha demostrado, o que ha resuelto la pregunta de Halley, puede, dice él, demostrar a priori el sistema copernicano, a partir de un sistema de cuerpos que se afectan mutuamente o que interactúan entre sí. Y ese sistema se parece mucho al de los templos vestales. Dice Newton entonces, lo formula de la siguiente manera, dice, la mutua interferencia de todos los cuerpos celestes implica que hay tantas órbitas para cada planeta como revoluciones, y en consecuencia dice, la órbita entre sí. Y dice Newton, a menos que esté muy equivocado, excede a toda capacidad del ingenio humano la consideración de tantas causas del movimiento al mismo tiempo y la definición del movimiento por leyes exactas que permitan un cálculo fácil. En la versión corregida de diciembre de 1684, Newton se da cuenta de que las hipótesis matemáticas, es decir, su versión de las leyes cartesianas, hace posible la demostración del movimiento que pueden operar con principios de filosofía natural. Es decir, las hipótesis en sentido matemático pueden demostrar la organización planetaria, ergo pueden operar como principios de la filosofía natural. Este es el gran descubrimiento y a partir de allí entonces todo esto para mí se condensa en un gesto que está en el tercer borrador, y es que Newton tacha la palabra hipótesis y la reemplaza por ley, por la palabra latina lex. Y aquí estaría esa gran transformación, digamos, disciplinar resumida de algún modo en un gesto. Esto se ve claramente también porque en una versión que no publicó de los Principia, Newton piensa que
puede explicar ese saber en un contexto histórico y muestra entonces que esas leyes de las que él tiene conocimiento en realidad son las mismas leyes, dice él, que ya conocían los antiguos. Aquí hay una pequeña transcripción donde muestra que es una opinión antigua, la opinión copernicana. En resumen, entonces, en el caso de Newton, podríamos decir que no utiliza la expresión leyes de la naturaleza en los Principia, no aparece, pero tampoco en el sentido cartesiano. Mantiene la idea de las leyes en el sentido de movimiento, en el sentido mecánico, pero considera también que la materia tiene principios activos que interactúan. Los principios pasivos serían, por ejemplo, la fuerza de inercia, pero unos principios activos como la gravitación universal que pueden cuantificarse en lo que él denomina una mecánica racional. El saber o la disciplina que él piensa fundar en los principios matemáticos de la filosofía natural es una mecánica. Conecta entonces con el siglo XVI, en la que de los movimientos se deducen las fuerzas matemáticamente y de las fuerzas los movimientos. Esos principios activos los estudia fuertemente en la religión, en la teología, en la historia, y entonces lo que aparece en la obra pública es que las leyes estipulan condiciones generales de interacción entre las fuerzas, no regularidades en términos de cantidades, y basándose en evidencia experimental, entonces el filósofo natural podría determinar qué principios matemáticos a partir de esas leyes podrían hacer. Cerrar con un pequeño corolario y sobre los newtonianos escoceses. Y es que los primeros y más entusiastas newtonianos fueron escoceses. El entusiasmo con Newton coincidió con un periodo que va de 1690 hasta 1720, en que las universidades de Escocia se transformaron. La intención era sin duda expurgar a quienes tuvieran aún lealtades con los Estuardo y alguna simpatía con los episcopalianos. Sin embargo, este propósito político estimuló un debate público sobre la educación. Particularmente, una pieza notable es un panfleto que circuló en 1704, denominado Proposal for the Reformation of Schools and Universities, en el que se afirmaba que en su primer año los estudiantes deberían aprender aritmética, geografía y cronología a la mayor perfección los primeros 6, junto con los libros 11 y 12 de Euclides, elementos de álgebra, trigonometría plana y esférica. Esto los prepararía para que en los años finales los pasaran aprendiendo matemáticas mixtas o filosofía natural, es decir, las leyes del movimiento. La organización de los saberes y sobre todo la distribución final muestran esa conexión entre filosofía natural, matemáticas y leyes que Newton organizaría en los Principios. Pero además del autor anónimo de este panfleto, el autor anónimo de este panfleto explicaba que la nueva filosofía acabaría con la pedantería escolástica, el dogmatismo y las disputas estériles en la educación y permitiría inculcar la cortesía y caballerosidad. Esta es una cita del conocimiento que dará a los estudiantes una mejor forma de afrontar el mundo que les rodea. Así las cosas, los métodos en uso, esta es una cita también, hacen que ser académico sea inadecuado para los caballeros y avergonzar a los caballeros de ser académicos. Hasta que no reconciliemos al caballero con el académico, es imposible que en nuestra nación florezca el saber. Coincide pues con estos debates sobre la educación el surgimiento de los escoceses newtonianos que dominaron la enseñanza en el país entre 1660 y 1720. James y David Gregory tuvieron cátedras en Edimburgo y St. Andrews, mientras que en Glasgow en 1711 apareció Robert Simpson, quien educó a una generación entera de newtonianos que fueron profesores en Edimburgo, en el Marischal College de Aberdeen, en Glasgow y en Edimburgo también. El más destacado de los newtonianos escoceses, el joven Colin Maclaurin, promovió la filosofía newtoniana y la idea del conocimiento natural como generador de valores morales y materiales. En Edimburgo, Maclaurin fue profesor de hasta 6 cursos al mismo tiempo, incluyendo aritmética y geometría, álgebra, medición de la Tierra, fortificación y geografía, y una clase sobre la óptica de Newton y una más avanzada sobre fluxiones y principios. Sin embargo, permaneció activo en la publicación de libros y textos, incluyendo las críticas al cálculo que formulara el obispo irlandés George Berkeley en el Analista en 1734.
Adicionalmente, Maclaurin promocionó las instituciones públicas que materializarían las utilidades de la filosofía natural, tales como la Sociedad de Edimburgo de Filosofía o la Sociedad para la Mejora en el Conocimiento de la Agricultura. Promovió también, como parte de su programa, temas con matemáticas. Tanto él como sus estudiantes dedicaron importantes lecciones públicas a mujeres y caballeros de Edimburgo. En su obra póstuma, Maclaurin presenta de manera sistemática y coherente las leyes de la naturaleza como un elemento que unifica su narrativa de los antecesores de Newton, se convierte en los ilustrados escoceses en el elemento que articula una filosofía natural moderada que promueve la piedad, la caballerosidad y la prosperidad material. Así concluyo entonces, pienso que el enfoque disciplinario que he esbozado aquí revela el carácter histórico de esas leyes como implicada en el desarrollo de diferentes comprensiones del mundo natural. También que la matematización de la naturaleza se parece más a un proceso de competición y constante tensión entre alternativas del saber y órdenes del conocimiento, más que la gran empresa común que libre la humanidad de la superstición que presenta la ilustración. Finalmente anoto que la idea de que las leyes de la naturaleza son una característica de la ciencia moderna surgió en la Ilustración y se proyectó retrospectivamente en al siglo XVII como un mito fundacional de sus orígenes que llega hasta nuestros días. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, por la conferencia. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar la conversación mientras van apareciendo las preguntas del público con una primera pregunta que me parece que resulta muy pertinente en este caso, y es que según lo que has expuesto, hay una afirmación que podría llevar a la corroboración de una relación que parte desde la técnica hacia la ciencia y no al contrario como se afirma por parte de algunos historiadores que consideran que la ciencia es una aplicación de la técnica, que consideran que la técnica es una aplicación de la ciencia, mientras que en este caso el papel que tiene, según tu estudio, que tienen las artes mecánicas o que tuvieron las artes mecánicas en la generación de las propuestas de Descartes y de Newton sería fundamental. Entonces, al hacer una extrapolación a partir de estos dos casos históricos que están estrechamente relacionados, que tienen prácticamente una continuidad estrecha, ¿cómo formularías ya de una manera explícita, porque esto está implícito en tu exposición, esa correlación entre la actividad transformadora, la técnica, y el saber puro, generalizable, la ciencia? Esa es una muy buena pregunta porque se refiere a un debate. Yo creo que cualquier persona que hace historia de la ciencia del siglo XVI, XVII se enfrenta con esa pregunta en concreto. Y esa perspectiva que planteas es muy importante porque en efecto hay, digamos, fuertes corrientes, por ejemplo, la corriente intelectualista de Coide que sostiene que la técnica es subsidiaria y que solo podemos hablar de una transformación en la imagen del mundo cuando surge la ciencia y no cuando hay cambios en la técnica. Pero yo creo que hay un aspecto muy interesante de esta dinámica compleja y es que
esa ciencia de las máquinas, digamos, yo creo que el desarrollo espectacular de la mecánica, incluyendo herramientas matemáticas, tiene la virtud o tiene la, digamos, en el siglo XVI tiene la ventaja, primero, de que como no es saber, sino que está sometido más bien a un proceso de ensayo y error, no tiene el constreñimiento de representar el mundo natural. Y eso hace que los modelos, digamos, matemáticos que se aplican a la creación de máquinas promuevan una pluralidad de métodos que estimula fuertemente la creatividad, pero que también jalona el desarrollo de técnicas matemáticas y plantea una serie de problemas, digamos, a los que la institución responde luego. Por ejemplo, una versión de los años 70 del panorama que yo presenté en la primera parte sostiene que la mecánica solo se vuelve importante cuando aparece la mecánica que se atribuye a Aristóteles y que antes pues son unas pequeñas comunidades de artesanos haciendo unos oficios que si bien son importantes socialmente no hay allí como ningún saber sistemático. Pero lo que ya trato de presentar es que hay una relación más compleja entre ese saber que se empieza a volver de una gran importancia social, un primer intento de codificación de ese saber de una manera relativamente rudimentaria que hacen esos practicantes, algunos con una poca educación matemática, pero que es muy significativa, como el caso, por ejemplo, de Tartaglia, y cómo la respuesta, digamos, de las grandes instituciones que tienen el monopolio del saber, por decirlo de algún modo, como las universidades y los centros religiosos, es una respuesta que se basa en Aristóteles porque es lo que aceptan como recurso de validación para entender un fenómeno que viene de la sociedad, un fenómeno que viene de lo que está más allá de los claustros, tanto universitarios como religiosos. Y en ese sentido yo creo que hay un primer esfuerzo muy significativo en el caso de la mecánica que crea una serie de modelos al no estar constreñido más que por la creatividad de los problemas que exigen y las, digamos, las demandas de la guerra y la supervivencia, que luego se conecta con ese intento entonces por masificar ese saber, entrenar nuevos practicantes, que aparece entonces luego con la ciencia. Entonces yo creo que el saber responde aquí de manera relativamente, digamos, posterior, digamos, el saber desde el punto de vista de esas instituciones tradicionales del saber, y el saber como saber hacer se empieza a codificar también por la necesidad misma. Entonces yo creo que también desde la técnica, desde el saber hacer, hay un movimiento hacia una organización. eh, Pienso, por ejemplo, en el caso del New Attractive de Robert Norman, que es un marinero que escribe un tratado sobre el compás mecánico con algunos rudimentos de matemáticas, pero que lo que quiere hacer es divulgar cómo se hace ese instrumento y cómo ha hecho el experimentos con imanes. Y esos tratados se escriben en lengua vernácula, en una lengua vernácula que hace que los círculos más intelectuales se sonrían y menosprecien estas prácticas, pero, eh, pero en últimas yo creo que sí hay un movimiento como desde fuera de donde está el saber institucionalizado que irrumpe. Y cuando Descartes va, o lo mismo en el caso de Galileo, a los modelos de la mecánica, encuentran una multiplicidad riquísima de modelos y herramientas desarrollados, codificados con un uso distinto. Y no es poco lo que hacen al utilizar esas estructuras, el conocimiento del mundo natural, pero ya hay como una imagería, una imaginería grandísima organizada. Eh, Hay una intervención del profesor Carlos Vázquez. Dice que hay hacia el final dos menciones que le llaman la atención, aunque no se refieren al núcleo temático de la exposición, que hacen pensar en la historicidad del conocimiento. No sé si Carlos quiere ampliar un poco más para convertir esto en la ocasión de una intervención de Sergio.
mientras el profesor Carlos reacciona, quisiera hacerte eh, una pregunta complementaria. Esto nos llevaría a un asunto también relacionado con el desarrollo del conocimiento científico, y es que en el caso de estos dos, de estas dos grandes figuras de la historia de la ciencia e incluso de la historia de la filosofía, Descartes y Newton, parece quedar claro después de tu intervención que fue relevante que ambos tenían una especie de vida anfibia, porque eran parte de comunidades académicas, pero simultáneamente eran parte de comunidades no académicas que fueron las que desarrollaron estos trabajos de mecánica, por ejemplo, el ejército, las actividades de combate y las actividades que realizaban los que en la sociedad, en medio de la vida social, tenían el reconocimiento como artesanos y mecánicos, que fue lo que dio después el origen al nombre de ingenieros. Después fue reconocido con el nombre de ingenieros, que literalmente es fabricantes de máquinas y reparadores de máquinas, porque las máquinas, el nombre antiguo es ingenio. Entonces los ingenieros son quienes tienen que ver con los ingenios. Y entonces la pregunta es, ¿qué piensas acerca de esta mm, afirmación de que para este desarrollo fue muy importante que estas figuras hubieran tenido esa vida anfibia? Yo creo que esa pregunta se dirige a un aspecto que a mí me parece esencial, como en una suerte de desmitificación de estas figuras. Descartes, como el filósofo de la metafísica, como pensando siempre los grandes problemas de la metafísica y desconectado, tal vez no es tan clara esa conexión de saberes de su tiempo, y todo lo contrario, lo que encontramos es alguien enteramente preocupado, conectado no solo con círculos intelectuales, sino interesado en desarrollos, en problemas, digamos, técnicos, en la creación, la disponibilidad de materias, en la adquisición de elementos, de prismas, de cristales, para hacer actividades. Entonces ahí yo creo que un primer aspecto, y es que tiene que ver también con una revaluación de estas figuras en las que los aspectos intelectuales tienen que ver también con lo que se ha denominado la cultura material de la ciencia. Y esa cultura material de la ciencia se conecta de manera muy importante con actividades que organizan la materia, los instrumentos. Entonces, en el caso de Descartes, yo creo que la conexión con Bateman, que tiene unas intuiciones poderosas formadas con su ingeniería militar, disparan como precisamente ese imaginario de la aplicación de una mecánica rica a la filosofía natural, en el caso cartesiano. Y el caso de Newton es muy interesante porque pues, es un personaje solitario y usualmente apartado de la vida social, pero hay un artículo muy relativamente reciente de Simon Schaffer que se llama Newton on the Beach, Newton en la playa, y donde Schaffer muestra y desentraña un poco cómo Newton se interesa para la construcción de sus datos en los Principia, de conectarse con distintas redes que le abre precisamente las conexiones imperiales de Inglaterra para encontrar datos. Y esos datos vienen de pescadores, vienen de marineros, vienen de navegantes, vienen de observadores, vienen de exploradores. Entonces, si bien lo hace, digamos, a través de una red o de un canal relativamente eh, propio de los círculos intelectuales de la época, esa conexión es una conexión con algo que va más allá de esos círculos intelectuales en principio y que intenta conectarse con otros, como lo llama Schaffer, otros órdenes del saber para alimentar entonces esos principios. Y hay una relación muy estrecha, entonces, de esa obra que parece tratar sobre solamente los, digamos, los asuntos más importantes del universo y la constitución última del universo, y lo que hay allí más bien es toda esa elaboración a partir de una conexión con los problemas
Hay una discontinuidad en el sonido. Sergio, ¿puedes repetir la última parte de Sí, tu afirmación? perfecto. Lo que estaba mencionando es que en los Principia entonces que Newton está conectado o se conecta a través de la correspondencia de manera muy insistente y persistente con elementos que van más allá de los círculos intelectuales y trata de encontrar datos acerca de longitudes, observaciones de eclipses y posiciones planetarias con personas como pescadores, como navegantes o a diferentes latitudes. Políticas del el imperio inglés en ese entonces para obtener datos e información. Y eso le provee, digamos, en el espíritu de tu pregunta, una conexión muy importante con círculos más allá de los tradicionales de las instituciones del saber. Bueno, muchas gracias, Sergio. El profesor Carlos Vázquez envió como una ampliación acerca de su intervención y dice, cuando se estaba refiriendo a la historicidad, las dos menciones que hacen pensar en la historicidad del conocimiento, él amplía diciendo, en primer lugar, la relación que había en Escocia entre académicos y caballeros, a la cual aludiste ya hacia el final de su intervención, lo que hace pensar en la tensión entre saberes y poderes. Y la otra mención, la organización de los saberes interiormente en las universidades. La separación entre ciencias naturales y ciencias humanas. Entonces, la tensión entre saber y poder y la tensión intrauniversitaria que llevaba a una separación entre ciencias naturales y ciencias humanas que pues tiene como varios momentos en la historia en los cuales se ha afirmado como una diferencia irreductible y en otros casos se ha afirmado que no existe tal diferencia. ¿Qué podrías decir a propósito del estudio histórico de este caso sobre estos dos asuntos? Profesor Vázquez, muchas gracias por las preguntas. Toca aspectos que yo creo que sí son, que usted dice que son tangenciales, pero yo creo que son muy importantes y que están en el corazón de las consecuencias que tiene esta concepción o esta divulgación de una forma de ver el mundo basada en las leyes y las matemáticas. Y es, una primera es que hay un asunto muy particular de las universidades históricas en Escocia, y es que las primeras universidades surgen como centros de entrenamiento religioso, como centros, digamos, en principio de educación principalmente religiosa. Las grandes universidades históricas como Oxford y Cambridge tienen esa lógica y ese modelo se replica aquí en las universidades antiguas, particularmente en St. Andrews y en Aberdeen, que son las más antiguas, y en Glasgow. Y educan en términos de la filosofía escolástica con un poco acudiendo a modelos clásicos del trivium y el quadrivium. Pero hay una ruptura de ese modelo que se da antes de todo este periodo que yo estoy narrando, y es el modelo de Edimburgo, que surge en 1583 y es una universidad civil, es una universidad no fundada por ninguna orden religiosa, y que si bien recibe la aprobación papal, es una universidad fundada por el council de la ciudad, digamos como por el consejo de la ciudad, para promover procesos de instrucción y en ese sentido, entonces, Edimburgo no tiene college y los estudiantes no viven en la universidad en principio como viven los estudiantes de las otras universidades religiosas, y no utilizan los trajes típicos de la universidad, sino que, y eso causa escándalo, hasta bien entrado el siglo XIX en la sociedad victoriana, la secularidad de esa universidad. Esa secularidad no debe, digamos, enteramente idealizarse, porque sí hay una conexión, digamos, con la religión y como con esa estructura de la autoridad religiosa y política. Pero a lo largo del siglo XVI, las universidades se conectan de manera muy importante
Edimburgo, por ejemplo, se conecta con las universidades italianas, que son lugares muy importantes de la recuperación de textos de la antigüedad clásica y centros de entrenamiento en matemática, pero también en anatomía, en observación celeste y en astronomía. Y en particular, por ejemplo, la Universidad de Edimburgo se convierte en un problema y en un dolor de cabeza cuando hay transiciones políticas. Y esas transiciones políticas llevan en Escocia, pero también en Inglaterra, a que haya grandes depuraciones de los cuerpos docentes según sus filiaciones políticas y religiosas. Y es precisamente, y yo creo que por eso está esa conexión muy importante, es precisamente esa depuración política que sucede en 1690, después de la reintroducción digamos, después del desentronamiento definitivo de los Estuardo, que son depuestos pues ya en Inglaterra, pero que tienen esa estrecha raíz con Escocia, por la historia de Mary Queen of Scots. Entonces, en ese examen de 1690, de quiénes son profesores en Edimburgo, en Glasgow, en Aberdeen, y cuáles son sus afiliaciones, que empiezan a aparecer panfletos llamando sobre la pertinencia de la educación. Y empiezan a llamar la atención sobre, y empieza a girar la discusión más que de una educación en servicio de el poder político, que ya entonces se había desplazado hacia Londres y está muy lejos de Escocia, y empieza a girar hacia la formación pública, hacia una idea de la educación, digamos, abierta ciudadana. Ese que es un proyecto que confluye de manera muy importante en la ilustración escocesa, termina teniendo como desarrollo, por ejemplo, el surgimiento muy claro de un interés entonces por un estudio científico en estos términos de leyes de las ciencias humanas, de la economía, por ejemplo, y de la naturaleza humana, como los casos de Adam Smith y David Hume, y que lleva a desarrollos tan interesantes como la concepción de espacios como parques públicos, pensando que para el desarrollo digamos, del pleno desarrollo de las capacidades intelectuales y humanas se requiere del espacio público provisto por la ciudad como parte del gozo y el disfrute necesario. Entonces yo creo que es ese desplazamiento del poder político a Londres que trae aquí una suerte de crítica, una suerte de revisión de las lealtades políticas, y a la que hay una reacción ciudadana muy importante que conduce más bien a un centramiento del saber en conexión con los valores individuales y digamos, con el desarrollo virtuoso más que con las lealtades políticas. Yo creo que ahí hay un primer aspecto importante, y esa exploración entonces, y los escoceses se sienten particularmente interesados en extender entonces esa investigación que Newton ha hecho con éxito en el mundo natural a las ciencias humanas. Y ese es el caso famoso de David Hume y Adam Smith. No sé si respondo o con estas puntadas anoto algo que pueda saber, ser como de interés a la pregunta. Sí, por supuesto. Voy a hacer una pregunta que llevaría como a una ampliación de este punto antes de formularte una pregunta que envía desde Bogotá el profesor Damián Pachón, el colega Damián Pachón, que trabaja en Bogotá y estaba siguiendo la lección inaugural. La ampliación que yo querría hacer es justamente a propósito de la pregunta que hizo Carlos Vázquez, y también a propósito de la mención que hiciste del panfleto que hablaba de la reforma de la educación, y tiene que ver con algo que no, sobre lo cual no hiciste ampliaciones, pues porque el tiempo y porque el núcleo de la conferencia estaba dedicado a otro punto, pero tiene que ver con esa eh, tendencia que había en Escocia, esa tendencia social muy importante, a la necesidad de hacer una reforma de la sociedad que se basara en una reforma de la educación, y por lo tanto a un componente que podríamos llamar moral, pero no tiene que ver tiene que ver con las formas de comportamiento humano, es decir, con el sentido básico etimológico de la palabra moral, y es que reformar las costumbres es el fundamento para hacer una reforma social y para tener un país diferente. Entonces,
a este punto que se manifiesta como un asunto inicialmente epistemológico y relacionado con la construcción del conocimiento y hasta del conocimiento abstracto, ¿de qué manera le puede estar subyacente una concepción acerca de la sociedad y acerca de una reforma del saber comportamental como base de una sociedad diferente? Muy buena pregunta. Yo creo que yo creo que ese es, digamos, como en los casos concretos, por ejemplo, en el caso newtoniano, me parece que muchos han querido ver, muchos estudios sobre Newton han querido ver como Newton, que formula un gran sistema del mundo, que hace unos descubrimientos, y son sus seguidores quienes hacen, digamos, estos desarrollos, estas interpretaciones. Pero históricamente no es el caso. Newton tiene un papel muy importante en conseguir una posición, por ejemplo, para muchos de sus seguidores escoceses, incluso en Escocia, pero también en Oxford y en Cambridge, en la medida en que estas universidades se van moviendo de la escolástica y al cartesianismo. Entonces yo creo que desde, digamos, está la investigación abstracta, pero yo creo que Newton mismo es consciente que esa investigación sobre la naturaleza implica de manera muy importante, eso aparece por ejemplo en óptica, una concepción o tiene implicada una concepción no solo del hombre en relación con la naturaleza, sino del hombre en relación con el ser humano, es decir, del ser humano en relación con el ser humano, y que hay una, digamos, como una textura social y moral implicada en esa concepción del universo. Eh, no solamente hay un sentido, digamos, religioso o teológico en el saber, sino que, y conectado con ese sentido religioso y teológico, pero diferenciable de alguna medida, hay una serie de obligaciones, piensa Newton, que tienen que ver con el hecho de que sea él el que ha alcanzado el saber. Y eso le impone como una serie de, tal vez, de obligaciones. Y eso hace de todas maneras que, por abstracto que sea el saber, Newton es consciente de que ese saber tiene consecuencias históricas, teológicas y sociales de manera muy amplia. Y Newton se muestra como un gran impulsor, un poco detrás, pero sabemos que fue un gran impulsor, por ejemplo, de las famosas lecciones de Richard Bentley, en las que a partir del sistema newtoniano trata de resolver el problema del ateísmo. Y el problema del ateísmo no es un problema teológico, sí, pero es sobre todo para el siglo XVII un problema social. Y creo que es un problema social en el sentido en el que Jorge estás mencionando, que es un problema del comportamiento. Es decir, ¿qué hacemos con los ateos con principios Sergio, religiosos? Entonces yo creo que hay hay, ¿sí? hay un vacío desde qué hacemos con los ateos. ¿Qué hacemos con los saberes? No, con los ateos. Ahí ¿Qué hacemos? se cortó el sonido, hubo un vacío. Ok. ¿Qué hacemos entonces con los ateos? No es una pregunta como, tendemos a leer esas preguntas como preguntas de la Inquisición, pero es una pregunta desde el punto de vista de qué hacemos con los antisociales, es decir, con quienes están en contra de un orden social, digamos, civilizado, organizado en términos de valores religiosos. Entonces, la pregunta, el uso de, por ejemplo, el sistema newtoniano para combatir el ateísmo es el uso de un argumento que parece, digamos, corregir a quienes actúan de manera incivilizada. Hay allí entonces como una perspectiva social. Y lo que sucede en Escocia, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que precisamente por esa conciencia de la conexión entre el saber y la civilidad, se piensa que el saber escolástico promueve la disputa más que el acuerdo, promueve el dogmatismo más que el pensamiento propio, y entonces en esta filosofía que se basa en la experimentación y las matemáticas, hay un desarrollo que hace posible alcanzar acuerdos, construir acuerdos, acuerdos no solo sobre lo natural, que es tan complejo, pero que se ha alcanzado gracias a estos métodos, sino que sería posible encontrar acuerdos sobre
formas de organización social. Bueno, muchas gracias. Sergio, paso a la pregunta que Gracias. había anunciado del profesor Damián Pachón, y es, ¿qué papel jugaron las historias de las artes mecánicas que propuso Bacon en ese desarrollo hacia la consolidación del concepto de ley natural? Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias, profesor, por la pregunta. El papel de Bacon en relación con las leyes es un poco complejo porque Bacon tiene una noción desarrollada, pienso yo, de leyes de la naturaleza. Tiene en principio una noción de leyes de la naturaleza semejante al orden natural y luego la equipara, tiene una noción muy cercana a una noción como de forma, que está pues como a la base del método. Y aparece todo ese programa, pero yo creo que quien conecta esos desarrollos baconianos o los trae a la luz es precisamente los usos que se hace de Bacon en la consolidación de toda la filosofía experimental, sobre todo en la década del 50 y del 60. Y, por ejemplo, de manera muy importante, la lectura más atenta de Bacon en relación con las leyes de la naturaleza la hace Robert Boyle, quien incluye unas categorías de leyes que son ajenas tanto a la tradición mecánica como a la tradición religiosa y que vienen de la conexión baconiana con la organización jurídica, con el derecho. Entonces Bacon habla, por ejemplo, de unas leyes municipales y son categorías que Boyle introduce para criticar la noción cartesiana de que los cuerpos obedecen leyes. Y aparece esa gran objeción diciendo cómo es posible que un cuerpo inanimado, como la materia cartesiana, pueda seguir una ley o obedecer una ley si no tiene razón o no tiene voluntad. Entonces, esa conexión baconiana, que es un aspecto que, claro, no está aquí en la exposición, con Descartes, y es cuando Descartes está conversando con Mersenne a propósito del proceso que lleva al mundo, le pregunta a Mersenne que por favor le haga una lista de las cualidades, tanto de Aristóteles como de Bacon, que sabe él, que ha hecho una lista de las cualidades o un tratamiento de las cualidades. No sabemos muy bien la respuesta, pero Descartes agradece por esa lista. Entonces, esa conexión ahí no es muy precisa, no es muy clara, pero la introducción del tema aparece de manera muy clara en Robert Boyle, quien critica, sobre todo en Origen de Formas y las Cualidades, la concepción cartesiana del mundo en términos de leyes y adopta una visión de las leyes más cercana a la tradición experimental, es decir, a esa división entre mecánica y el problema teológico. Bien, tenemos en el orden de las preguntas a David Angarita, luego tenemos a Santiago Agudelo, luego a Jerónimo Narváez y luego a una ampliación, una nueva pregunta del profesor Carlos Vázquez. Entonces, vamos con ese orden. En primer lugar, la pregunta de David Angarita. Buenas tardes. ¿Qué tan importante es el surgimiento de las leyes de la naturaleza en el impulso del desarrollo de nuevas herramientas matemáticas? ¿Es la física del siglo XVIII la gran impulsora del desarrollo de las matemáticas del mismo siglo y siglos posteriores? Muchas gracias, David, por la pregunta. Yo creo que el surgimiento de las leyes, digamos, de leyes concretas como las newtonianas, pero también de la categoría, es uno de los elementos que permite pasar de una multiplicidad de prácticas dispersas de la filosofía natural del siglo XVII como un estado preparadigmático, diría, con de escuelas cartesiana, leibniziana, newtoniana. Y creo que el recurso a las leyes permite empezar a construir una narrativa que empieza a unificar desarrollos. Por supuesto, sigue habiendo tendencias muy distintas, sobre todo continentales e inglesas, y mientras en Inglaterra, gracias a Newton, hay un énfasis en lo matemático y luego por la crítica de Hans Sloane hacia lo experimental, por ejemplo, los grandes desarrollos matemáticos van a pasar de manera muy importante al escenario francés. Yo creo que las leyes proveen una categoría unificadora
en criterios, pero también en identidad, y empieza a configurar esa identidad de lo que es, por ejemplo, en el caso como lo llama el panfleto escocés, algo así como matemática mixta o filosofía natural, porque no hay una forma precisa para denominar esa serie de actividades que se empiezan a configurar como algo que involucra matemáticas y filosofía natural. Entonces, para el siglo XVIII, si bien es posible hacer una distinción hacia los extremos entre física y matemáticas, hay una zona gris muy importante donde hay una interacción entre las matemáticas y lo experimental, que sucede, por ejemplo, en D'Alembert, Desaguliers y estos newtonianos, por ejemplo, franceses, que sofistican de manera muy importante las matemáticas y recogen, por ejemplo, el cálculo en la notación leibniziana. Ese me parece que puede ser una manera de pensar el problema. Bueno, muchas gracias. Viene la pregunta de Santiago Agudelo. Comienza agradeciendo al profesor por la conferencia. Dice, tengo la siguiente pregunta. ¿Aceptar que las leyes de la naturaleza son los principios de interacción básica del universo presupone necesariamente un realismo matemático? Lo pregunto teniendo en cuenta el debate de la cuestión de certitudine mathematicarum y los cambios desde Roger Bacon hasta los filósofos naturales del siglo XVII, pues en gran medida se aprecia una tendencia en los primeros a tomar las matemáticas como un mero instrumento y con la consolidación de las leyes naturales parece que hay una concepción de las matemáticas como parte constitutiva del mundo. Aclaro de paso que tengo dudas sobre esto último respecto de las tradiciones voluntaristas del Reino Unido. Muchas gracias. Santiago, muchas gracias por la asistencia, por la pregunta. Con esto conecto algo que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con la pregunta de David, y es que hay una tendencia muy fuerte a hablar de la matematización de la naturaleza, pero yo creo que también hay un fenómeno muy importante que es lo que podríamos denominar una fisicalización de las matemáticas, y tiene que ver con la introducción de categorías que son en principio de la física hacia las matemáticas, como el movimiento. Y eso sucede de manera muy importante en el siglo XVI. Hay antecedentes, pero en el siglo XVI empieza a tomar forma de manera clara, y en últimas, tanto el método de fluxiones newtoniano como el cálculo son formas de entender de alguna manera la geometría con categorías fisicalizadas, es decir, en función del tiempo, en función del espacio y con variables que dan cuenta, por ejemplo, del movimiento de figuras o de la creación de figuras en distintos tiempos. Entonces yo creo que ahí hay un primer aspecto, que no se trata solo como de que las matemáticas están en el mundo, sino que también las matemáticas como práctica empiezan a tomar categorías que no están, por ejemplo, en Euclides, em, pero que reescriben a Euclides. Es, por ejemplo, uno de los grandes proyectos de Thomas Hobbes, que es mecanizar la geometría. Esa fisicalización de las matemáticas aparece en muchos casos, creo que es como en el caso de Galileo, que hay una alineación entre entre el mundo natural y las matemáticas, y eso causa problemas. Por ejemplo, Descartes en algunas partes parece sostener una suerte de realismo matemático cuando dice que las verdades matemáticas son verdades en el mundo. Y las citas que yo traje para esta noche dan esa impresión, dan la impresión de que se trata de, él piensa que las verdades matemáticas son entidades en el mundo, es decir, que existen. Eh, pero hay otros pasajes donde niega esto. Yo creo que en el caso de Newton también hay variables, también hay variantes, y yo pienso que mm, termina construyendo en el fondo un gran discurso matemático y unas grandes técnicas experimentales y unas formas de establecer conexiones entre lo uno y entre lo otro. Newton tiene algunos textos más bien juveniles donde sostiene unas formas pues fuertes de realismo matemático. Hay una tendencia, sobre todo en el contexto inglés, a, digamos, afirmar de manera fuerte que las matemáticas solo si tienen contenido físico tienen sentido. Esa es la posición de manera muy estricta del maestro de Newton, de Isaac Barrow, eh, pero que sostiene en últimas, y es un origen empírico de las matemáticas, es decir, extraeríamos las matemáticas a través de la experiencia y gracias a la razón encontramos que son universales.
pero algunos han dicho que la revolución científica es una suerte de movimiento hacia un realismo matemático. Yo prefiero pensar que se trata más bien de, de un movimiento de tanto matematización de la física como de fisicalización del lenguaje matemático, de alineación de problemas unos con otros, que crea un lenguaje que permite conectar nuestras abstracciones del mundo natural con las matemáticas. Porque hay algo, digamos, otra cosa es examinar las afirmaciones, y uno puede encontrar prácticamente filósofos naturales del siglo XVII, pues con realismos matemáticos importantes, pero cuando vamos a la práctica las cosas son distintas. Entonces, por ejemplo, muchos de los problemas que Newton dice resolver en los Principia no los resuelve ni los resuelve de la manera que dice resolver, y cuando se empieza a hacer una gran figura de fama, hay la promoción, digamos, de un discurso que promete la capacidad de resolver, y son problemas que resolverá, por ejemplo, la mecánica del siglo XVIII, el problema de los tres cuerpos. Algo semejante parece con Descartes, que en sus reglas juveniles y en el discurso del método hace un énfasis muy fuerte en el método, en la certeza, pero en los principios de la filosofía más bien esa física termina tomando la forma de la construcción de unos modelos que pueden explicar el mundo. Puede ser este modelo, puede ser otro, porque las leyes de la naturaleza pueden adaptarse a muchos modelos empíricos, y entonces hay como una distinción entre esas concepciones de la matemática y un poco las prácticas concretas de estos saberes. Yo sé que es solamente una pequeña anotación, pero me he limitado como a este aspecto. Bien. La pregunta del profesor Narváez, Jerónimo Narváez, tiene relación con una pregunta anterior, pero yo creo que tiene la posibilidad de añadir un nuevo matiz. Dice así: en el contexto de la ilustración escocesa, ¿cuál es el papel que juegan las leyes y la causalidad como es usada en esta ilustración escocesa en la filosofía natural, dentro de la explicación de los fenómenos de la filosofía moral, usando el término como se usó en la ilustración escocesa? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy difícil, profesor Jerónimo, muchas gracias. Digo que es difícil porque es plural. Entonces, hay un primer aspecto, que es lo que yo he tratado de señalar, y es que Newton habla de unas leyes del movimiento en un sentido matemático que tienen una capacidad de conectarse con el mundo natural. Yo creo que Newton piensa que la expresión leyes de la naturaleza, eso se ve en óptica, es una expresión cartesiana y ambiciosa, es decir, es una expresión que debemos evitar porque es propia de la filosofía hipotética. Pero la idea de que esas leyes del movimiento son los secretos del universo descubiertos por Newton es una retórica a la que Newton no se opone y que tiene mucha importancia en la consolidación de la filosofía newtoniana como una filosofía mejor que sus filosofías competidoras, que los modelos leibnizianos o que los modelos cartesianos o que otros modelos continentales. Entonces, Newton yo creo que rechaza el término en un sentido estricto, pero se siente complacido de que sean sus seguidores y no él quienes piensen que esas leyes que él ha postulado matemáticamente y a las que incluso en óptica les pone algunas, pues dice que son limitadas y que la experiencia humana es limitada y es lo mejor que puede hacer el intelecto. Pero Alexander Pope, cuando Newton muere, dice que esa famosa expresión que el mundo y las leyes permanecían ocultas y let Newton be and all was light, y hágase Newton y todo fue luz. Y Newton viene a descubrir esas leyes. Y ese es un poco una retórica que aparece en la Ilustración escocesa, tratando de mostrar entonces que esas leyes de la filosofía natural son las leyes de Newton. Si usted revisa, por ejemplo, que me imagino que lo ha hecho porque es un poco su tema también, o es mucho su tema también, el uso que hace Colin Maclaurin de la expresión ley, cuando se refiere a Descartes, se refiere a leyes de la mecánica o mechanical laws, como leyes que automatizan el mundo y que por tal razón hacen del mundo un mundo impío o una concepción equivocada del mundo. Si una filosofía natural lleva al ateísmo, hay un error en la concepción, es la idea. Entonces hay una utilización más cercana, en el caso de Maclaurin, por ejemplo, a una filosofía, a
organización de la experiencia que se puede, que está organizada, cuantificada y medible, pero que en última instancia es distinta de esa experiencia y la organiza. En el caso, por ejemplo, de lo que podríamos llamar en la investigación de la naturaleza humana, yo creo que hay tantas variantes como autores, pero creo que empieza a haber una tendencia en el sentido en el que se piensa que puede haber unas codificaciones de la naturaleza humana, por ejemplo, en función de las pasiones o en funciones de características del espíritu humano que tendrían digamos, como el lugar conceptual de la fuerza. Y en ese sentido, entonces, prometerían o abrirían la puerta a una conceptualización semejante a la newtoniana. Pero eso hace parte también como del desarrollo, porque hay unas ideas que encontramos, por ejemplo, tempranas en Maclaurin, pero algo distinto es lo que pasa, digamos, al otro extremo con el caso de Hume, donde hay una explicación enteramente distinta de de la, digamos, de la generalización newtoniana. Bueno, ahora tenemos, voy a juntar dos intervenciones del profesor Carlos Vázquez para preguntar sobre un nuevo aspecto, que es esto. La presencia de Dios en la filosofía, se está refiriendo a la presencia de la concepción teísta, me impresiona en su exposición. ¿Qué juego de relaciones percibe usted entre saberes y creencias? ¿Ese Dios se muestra o se demuestra? Y una intervención complementaria que hace un poco después y dice, ¿es ese Dios un Dios filosófico, una especie de primera premisa o un Dios real, una especie de Dios metafísico? Profesor Vázquez, es una buena pregunta y es una pregunta muy difícil porque hay, hay unas conceptualizaciones de Dios, digamos, tanto en Descartes como en Newton, y yo creo que es mucho más importante en Newton que en Descartes. Digamos, en Descartes funciona como una premisa. Dios crea el mundo, lo dota de unas condiciones iniciales. También hay una característica muy importante y es que las leyes de la naturaleza se mantienen porque Dios las crea y gracias a que Dios es, ¿cómo podría Dios cambiar? Bien establecidas esas leyes, digamos, el sistema Espera, opera Sergio, con... hay un vacío. Sí, ¿Puedes repetir la última parte? Hay un vacío como de 30 segundos. sí. Lo que digo es que en el caso cartesiano, las leyes son, digamos, Dios desempeña un papel desde el punto de vista de la fundamentación que crea el mundo, le otorga movimiento y ese mundo funciona, digamos, de una manera relativamente autónoma. Descartes hace otras conceptualizaciones, pero creo que desde el punto de vista operativo es más una premisa muy importante y fundamental. Mientras que en el caso newtoniano, por la pasión fervorosa que tiene Newton, que es no solamente un devoto religioso, digamos, fervoroso, sino un estudioso de la religión en la historia, de la historia de las religiones, de las conexiones de la religión con la filosofía, con el saber, con los ritos, con el surgimiento de la vida monástica. Aparecen ideas de Dios en los principios matemáticos, pero esa caracterización de Dios, que si bien es intelectual o conceptual, en el sentido en el que tiene, hay debates sobre la voluntad, sobre el poder, etcétera, en un sentido, digamos, teológico, es un Dios, digamos, real y que actúa. Y en la revisión, por ejemplo, de sus manuscritos muestra una cierta vida religiosa que no es religiosa según los ritos, porque él considera que todas las prácticas contemporáneas a él están equivocadas porque no han entendido la forma correcta de adorar a Dios, pero hay una búsqueda religiosa intensa que está, yo creo que a la base de sus búsquedas. Y aunque eso aparece de manera con unas estrategias complejas en las obras públicas, yo creo que ese Dios newtoniano sí se nutre de manera muy importante y eso es visible, así sea solo de manera, digamos, un poco difusa
en su sistema del mundo. Es decir, si hay un supuesto y es porque la ciencia moderna que identificamos con conocimiento del mundo natural es para el siglo XVII, su antecesora es la filosofía natural que tiene como objetivo cognitivo el conocimiento de Dios a través de su obra creada. Digamos, esa es la premisa. Por eso la figura de Dios es esencial allí, y yo creo que en el tratamiento newtoniano es mucho más intenso que en el caso cartesiano. Bien. El profesor James Montoya envía un saludo para Sergio desde Pereira. Ha estado Muchas gracias. escuchando la Saludo. conferencia y la ha estado siguiendo. Muchas gracias. Quisiera dar paso a una nueva pregunta, es una pregunta mía, y me parece que tiene que ver con el núcleo de la conferencia. Hacia el final de la conferencia hablaste de la conversión de una concepción centrada en las hipótesis o en las suposiciones o asunciones por el concepto del lex. Entonces, ya no se habla de suposiciones, sino que se habla de leyes. Eso me parece central, sobre todo teniendo en cuenta el título de la conferencia. Y pues fue un punto que no desarrollaste, sino que meramente mencionaste de una manera muy sucinta. Entonces, quisiera ver si es posible ampliar ese punto de la conversión de hipótesis en leyes, y además preguntar si hay pistas que puedan llevar a explicar cómo se desencadenó ese cambio en la obra de Newton. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que si yo pudiera resumir digamos, mi interés en las leyes, o sea, creo que el núcleo es un gesto y no un concepto, y es ese gesto, el gesto de la mano que tacha la palabra hipótesis y pone la palabra ley. Y fue algo que solo, digamos, pasé, pero yo creo que como gesto recoge esa transformación. Entonces, yo creo que Newton, cuando habla de hipótesis allí matemáticas, y él usa las leyes cartesianas como hipótesis matemáticas en el sentido de principios que suponemos para la demostración, que no podemos demostrar, pero que son en gran medida o innegables o aceptados ampliamente. Y que le sirven para resolver, por ejemplo, la pregunta de Halley: cómo un cuerpo se mueve en relación con otro cuando hay una fuerza que varía según el inverso del cuadrado. Entonces, Newton hace una demostración matemática y dice dos cuerpos, dos puntos, un punto que se mueve así y un punto que se mueve así. Según estas hipótesis, opera de esta manera. Y entonces, esas hipótesis tienen esa función, digamos, que no necesitan ser probadas, necesitan ser aceptadas, y bueno, quien lee la demostración podría controvertirlas, pero en principio son innegables o son, digamos, ampliamente aceptadas. Yo creo que en su caso él piensa que son premisas que él ha reorganizado a partir de supuestos compartidos con John Wallis, Isaac Barrow y la Royal Society en general. Entonces él las toma. Pero yo creo que ese cambio surge cuando él se da cuenta que utilizando ese modelo permite no solamente explicar puntos en movimiento, sino el sistema planetario. Y cuando él se da cuenta que es capaz de explicar ese sistema planetario, que es además el sistema planetario descrito en la teología que viene estudiando, creo que dice: esto no es una hipótesis, esto es una lex. Es decir, esto no es algo supuesto, sino que esto es un principio matemático que, y allí viene, creo yo, como la fuerza que culmina los principios, que permite aplicarse a la filosofía natural. Yo creo que el gran cambio del de motu a los principios de ese borrador y esa pequeña solución que le envía Halley a un sistema del mundo es precisamente percatarse que esa hipótesis opera matemáticamente, pero que sirve para demostrar aspectos en la filosofía natural. Y para mí eso se condensa en ese gesto en el que cancela la palabra hipótesis y pone pone ley, pone lex, y eso se termina desarrollando ya. Y es a partir de allí, por ejemplo, desde ese momento, Newton empieza a incluir en ese de motu consideraciones sobre el espacio y el tiempo, es decir, todos los aspectos que identificaríamos
con una filosofía natural y no con una matemática o con un estudio matemático o ni siquiera con una mecánica, porque hay una conceptualización de nociones filosófico-naturales. Entonces yo creo que ese gesto representa el gran cambio, el gran giro y como su proceso de hacerse consciente que sus principios alcanzan más de lo que, digamos, había percatado inicialmente, pero no sé si la respuesta es satisfactoria. Sí, a mí me parece que sí, Sergio, muchas gracias. Ujú. Eso no excluye que sea posible profundizar Claro. mucho en esta dirección, tratando de lograr Ujú. un esclarecimiento cada vez mayor, pero Ujú. sí muestra como cuál es el punto de tu desarrollo, Ujú. en el que va tu desarrollo. Estamos ya llegando al final, son las 6:49 hora colombiana, y quisiera hacerte, no han llegado más preguntas, quisiera hacerte una última pregunta que tiene relación con algo que al comienzo de tu conferencia descartaste, pero que no por ello me parece que eh, sea secundario, sino que metodológicamente lo hiciste, pero creo que Ujú. sobre eso debes tener un, una apreciación. Y es la historiografía Ujú. acerca de, o la reconstrucción histórica de la evolución del término ley. Ujú. Y entonces quisiera, aunque no es el centro de tu conferencia, y ha sido pues el centro de otros trabajos de otros autores, quisiera hacer alusión a un trabajo de Rodolfo Mondolfo, que en un libro que se llama La comprensión del sujeto humano en la cultura antigua, en el Ujú. cual habla de justamente de cómo algunos términos que provienen de la experiencia social y no de la Ujú. experiencia del conocimiento cosmológico puro, Ujú. se fueron desarrollando. Y nosotros podríamos pensar que el término de ley es fundamentalmente un concepto social que Ujú. aparece como resultado del desarrollo de las sociedades humanas y que termina transponiéndose a la naturaleza como si ese fuera su ámbito primigenio y original. Entonces quisiera que hicieras una ampliación acerca de ese punto, Ujú. porque muchas veces se considera que en la correlación que hay entre el conocimiento del mundo y el conocimiento y el autoconocimiento de los hombres, que incluye el autoconocimiento de los seres humanos como sociedad, Ujú. eh, se piensa que es el ámbito primario, el conocimiento cosmológico, y el Ujú. otro es un ámbito espurio que no tiene tanta importancia. Entonces, Ujú. quisiera, a propósito del uso de la palabra ley, Ujú. que nos dieras tu punto de vista sobre eso. Ese es, digamos, mi decisión es, hay una decisión metodológica, claro, porque me interesa un uso relativamente más cercano y rastrear, digamos, como una variante, un uso muy específico, digamos, como del término en un contexto y sus transformaciones. Pero yo estoy de acuerdo digamos, con esa idea de que en un principio muchos de esos términos son traspolaciones o muchos de esos términos surgen de una relación como de las relaciones humanas y como de la consideración de la vida común. Incluso es muy interesante porque me recuerda un caso que pone el profesor Henry para hablar de antigüedad, de los presocráticos, en el que se habla, por ejemplo, del movimiento del sol en términos de justicia. Pero lo que se quiere nombrar con la justicia es más bien la regularidad o la rectitud, es decir, la predictibilidad, más que la justicia, pero aparece allí como ese entramado que conecta, digamos, términos de las relaciones sociales y de la vida humana con lo cosmológico, y esas metáforas van cambiando. Entonces, ese es un aspecto. Yo creo que parte de la investigación delimita, pero muchos de esos aspectos reaparecen a través de una fuente y la otra, y como el Renacimiento, por ejemplo, abre la puerta
de nuevo la entrada de muchos sentidos del mundo antiguo, no solamente porque reaparecen los textos, sino porque se desarrollan de manera muy sofisticada técnicas de estudios de los lenguajes con rigor. Eso permite entonces que muchos sentidos distintos que no están pensados inicialmente, que aparecen en esa tradición de la mecánica o de la óptica medieval, por ejemplo, vuelven a estar disponibles o entran, digamos, como al repertorio de recursos posibles e interactúan, aunque son, digamos, menor, interactúan también de manera muy, muy importante. Entonces yo creo que yo descarté la perspectiva terminológica como mi perspectiva para el trabajo, pero no descarto su validez. De hecho, sus estudios son muy importantes y yo utilizo la terminología como mapa para identificar, por ejemplo, muchos de los sentidos que aparecen y que van llegando. Bien, Sergio, muchas gracias. Son las 6:54 horas colombianas. Vamos a terminar aquí. Quiero agradecerles a todos su presencia, su atención, sus preguntas y su interés. Para el Instituto de Filosofía es un honor haberlos tenido como asistentes a esta lección inaugural de un nuevo semestre, así como es también un honor que uno de sus profesores que está dando esta lección inaugural y esté presentando los resultados de sus últimas investigaciones. Todo eso nos muestra la importancia de esta figura que es un ritual académico, las lecciones inaugurales, y contribuyen como al estímulo de nuevas investigaciones, de nuevas preguntas y del desarrollo del conocimiento y de la filosofía en un sentido más general. Quiero también, al terminar esta lección inaugural y al cerrarla, agradecer a Lili García, profesora del instituto, que ha estado como organizadora de esta lección inaugural, de la lección inaugural de este semestre, y a Laura Echandía, que es nuestra comunicadora y que han estado atendiendo todos los detalles para que esta lección fuera posible. Y me parece a mí que con un gran éxito, y es para todos una alegría poder haber tenido esta nueva lección inaugural y que haya contribuido a la presentación de unos trabajos nuevos por parte del profesor Orozco, y eso es lo que va construyendo lentamente la robustez de la vida académica de una institución. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Sergio, y con esto culminamos esta lección inaugural del primer semestre del año 2021. Hasta pronto. Bueno.